Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Jonathan Stutz de Iglesia Bíblica Emmanuel. Quiero invitarte a sintonizar el programa Expandiendo el Evangelio cada jueves a las 10 de la mañana. Ven con nosotros y forma parte de todo lo que Dios está haciendo en esta generación. Qué gran bendición que nos concede el Padre Celestial de poder llegar a sus hogares a través de este medio y compartir con nuestro hermano Ernesto Bonilla cada jueves aquí en Expandiendo el Evangelio. Dios te bendiga, Ernesto. Muy buenos días, hermanos y familia de la fe que nos están escuchando. Pues para nosotros es un placer estar nuevamente en esta sección de estudio de la palabra de Dios para pues motivarnos unos a otros. A eso nos ha llamado el Señor. Correcto. Bueno, y vamos a entrar en materia inmediatamente porque hemos tenido varias semanas tratando la enfermedad, el diagnóstico que nos enseña la Biblia acerca de la ansiedad y de la depresión. Y en esta ocasión ya vamos a entrar en la parte de la medicina, la receta de Dios, la solución, cómo un hombre puede salir. Y obviamente que sabemos que hay situaciones donde humanamente no podemos salir sin la ayuda de Dios. Entonces, en ese sentido, vamos a tratar el Salmo 32. Vamos a estudiar este salmo, hermoso salmo. Ernesto. Amén. Sí, antes de iniciar, hermano, me gustaría hacer un pequeño recuento por la gente que nos está escuchando, nos está siguiendo cada jueves a las 10 de la mañana. Hemos visto como 5 personajes donde cayeron en una profunda depresión, o llame el estrés, o una profunda angustia, o una profunda preocupación. Si ustedes recuerdan, el primer caso que miramos fue de un hombre, de que él pensaba que Dios había escondido las misericordias, que Dios ya no le escuchaba y que él estaba envidiando la prosperidad de un inconverso. Al no verse él próspero, él se deprimió. El segundo caso que vimos, si ustedes se acuerdan, es el de Marta. Marta decide estar lavando trastes, estar en los quehaceres de la casa, en el momento que el Señor estaba explicando su palabra. Entonces miramos que también eso, una persona que se dedica más a los quehaceres que a querer escuchar a Dios, es un candidato a estar deprimido, a estar enojado y a hacer las cosas de mala gana. El tercer caso que vimos fue el caso de Acán. No sé si ustedes se acuerdan, un hombre que tenía mucho y dejaba de disfrutar lo que tenía por estar sufriendo por lo que no tenía, llegó a deprimirse, se le fue el sueño, se le fue el hambre, y llegó a un momento a participar en el asesinato de su vecino por quererse quedar con su propiedad. Entonces, en base a eso, hermano, nosotros vamos a dar la solución a través del Salmo 32, si ese es su caso, si usted está deprimido por estas cosas que acabamos de mencionar. Amén. Y este Salmo 32 es considerado como uno de los salmos penitenciales escritos por David, donde David proclama, o sea, confiesa su condición de pecado, porque este salmo refleja una experiencia personal que él tuvo de pecado, de confesión y de restauración. Amén. Y comienza a decir, bienaventurado aquel
cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre en quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Amén. Está muy de mano, atado a lo que tú mencionabas del Salmo 38, el Salmo 51, el Salmo 1, que dice que también es bienaventurado, dichoso, aquel que no anduvo en consejo de malos, aquel cuya transgresión ha sido perdonada, es bienaventurado, es dichoso. Es decir, que no hay mayor dicha que un hombre pueda recibir en esta vida que el perdón y la misericordia de Dios sobre su vida. Amén. Pienso, hermanos, de que 2 veces dice la palabra bienaventurado, feliz, dichoso. Yo creo que la felicidad radica en eso. Cuando yo soy infeliz es porque hay algo que está turbando mi alma, está turbando mi corazón. El Salmo 32, 1 al 2 está diciendo 2 veces cómo usted, como yo, podemos ser felices. ¿De dónde surge la verdadera felicidad, hermano? Y no sé si logras ver, mira, aquí no está hablando del botín, porque muchas veces nosotros perseguimos el botín, perseguimos las bendiciones con toda nuestra mente, alma y corazón, pero dejamos de seguir al que da el botín, al que da la bendición. Entonces, aquí nos dice a nosotros que para poder salir de una depresión, de un estrés, de una aflicción bien pegada, comienza principalmente que nuestro pecado haya sido perdonado. Ese es la principal, el primer paso, por decirlo así, de una felicidad continua. Si nosotros estamos buscando felicidad en cosas, en que me vaya bien, en que en tener esto, en tener lo otro, y no buscamos la felicidad en que nuestros pecados han sido perdonados, realmente cualquier felicidad que se aparezca es una felicidad falsa. Sí, sabemos que la palabra pecado es errar al blanco, pero aquí el salmista menciona la palabra transgresión, que la palabra transgresión es un pecado, pero no de ignorancia, sino sabiendo, con conocimiento de causa. Total, amén. Entonces, aquí está hablando, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Es decir, que Dios no solamente su sangre, su sacrificio, tiene el poder para perdonar un pecado en específico, sino todos los pecados. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces David estaba muy asociado a lo que él expresa aquí en este salmo. Y me llama la atención lo que dice el versículo 3, que en cuanto, mientras él callaba, su condición, cómo estaba. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Tú recuerdas que la semana pasada mencionábamos sobre eso, la mano gravosa de Dios que representaba su disciplina, su disciplina. Entonces, David estaba reconociendo que él estaba siendo disciplinado por Dios, pero él estaba también ocultando. Él estaba callando el pecado. El pecado necesita ser confesado, porque cuando una persona confiesa su pecado, reconoce y confiesa, y no solamente confesar, porque hay una acción a seguir, como dice Proverbios, el que confiesa su pecado y se aparta. Entonces hay que abandonar la práctica pecaminosa, porque cuántas personas nosotros escuchamos
que de repente dicen, ya yo voy a dejar este vicio. Incluso hasta tiran el cigarro al piso y lo pisotean y dicen, hasta hoy se acabó. Y al otro día vuelven otra vez con el cigarro. Estamos tratando este interesante tema acerca de la depresión, pero en esta ocasión estamos hablando del remedio. Porque yo pienso, Ernesto, que siempre Dios te presenta el problema, pero también te presenta la solución. Nunca te deja con el problema, sin darte una salida. Y quizás para un médico, el médico te puede decir, mira, no hay solución, no hay salida. Pero en Dios siempre hay salida. Amén. Y la Biblia nos enseña de hombres que estuvieron en un hoyo profundo y Dios no lo dejó en ese hoyo. Ellos pudieron salir de allí con la ayuda de nuestro Dios. Amén. Entonces, por eso estamos hablando sobre la solución a la depresión y la ansiedad. Vamos. Amén. Yo pienso de que en esta ocasión pues estamos dando la solución a los 5 puntos que habíamos visto anteriormente. Habíamos dicho que una persona puede estar deprimida porque no está siendo prosperada y está viendo la prosperidad de otro. Puede también estar deprimida porque más quehaceres que palabra de Dios y menos oración, menos palabras y más quehaceres. Andamos detrás del botín en lugar de andar detrás del que da el botín. Puede ser también que usted sea una persona que tiene bienes de este mundo como el rey Acab y en lugar de disfrutar lo que ya tiene, usted envidia lo que otro tiene y llega un momento que la depresión le quita el sueño, le quita las ganas de alimentarse e incluso puede llegar hasta asesinar a otra persona por quedarse con la propiedad ajena. También vimos que en el caso de este salmista que le oraba a Dios y como que Dios no le oía, él decía, ¿será que ya el Señor encerró su misericordia, no tiene ya más cuidado de nosotros? Y dice que él solucionó su depresión cuando entró al lugar santísimo, al santuario, y comenzó a orar, comenzó a despojarse de su pecado. Y esto es lo que estamos tratando, hermano, en esta mañana, de que si usted está en depresión, usted está en estrés, usted está en aflicción, en máxima preocupación, entonces la palabra de Dios nos va a dar los pasos, cómo salir de cualquier depresión, porque Dios es poderoso para sacarlo de cualquier clase de depresión que usted y yo estemos pasando en el momento. Sí, y el salmista aquí en el Salmo 32 está diciendo lo siguiente, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cubierto su pecado. Y hay 2 palabras que mencionan, la palabra transgresión y la palabra iniquidad. Y la iniquidad se refiere a una perversidad moral, a una perversidad moral. Decíamos que la transgresión es un pecado con conocimiento. O sea, que la persona no hizo algo porque no sabía, cometí esta transgresión de la ley de tránsito porque, wow, yo no sabía que ahí estaba una ley que decía eso, sino que aún sabiendo que cuando la luz está en rojo usted tiene que detenerse, él continuó derecho. Entonces, decíamos que este salmo fue escrito por David y David está expresando su condición espiritual como él se encontraba durante el proceso de pecado. También hablamos del pecado no confesado, la importancia de confesar el pecado y de apartarse. Por eso David dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Cuando él utiliza esa palabra de hueso, no era algo físico, se está refiriendo a su condición espiritual, ¿verdad? Amén, así es. Y una vez más, hermano, el versículo 1 y 2 habla de la verdadera felicidad. Si usted está buscando la felicidad en cosas, en que le van a ir mejor las cosas, y no en la verdadera fuente de la felicidad que es que sus pecados, oiga, entendamos esto, hermano. Nuestros pecados
no han sido tomados en cuenta en Cristo. Esa es la verdadera bienaventuranza. Esa es la verdadera felicidad. Si nosotros andamos detrás de botín, vamos a ser convenencieros como aquellos que el Señor le preguntaron, Señor, ¿dónde estaba? Y le andaban buscando, no por oír su palabra, sino que le andaban buscando porque le llenó la panza. Sí. Entonces venimos a ser convenencieros. Entonces aquí miramos el primer paso para salir de una depresión, de un estrés, de una preocupación. El primer paso es que nuestros pecados hayan sido perdonados en Cristo. Ahí está el primer paso a la felicidad. Sí, tú mencionabas también de el corre, la ansiedad. Mira, te lo digo en mi caso, hubo un tiempo donde yo tenía 4 trabajos, y yo vivía, era de aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá, y Dios tuvo que frenarme, porque a veces si tú no pasas por una situación donde te ves ahí como esos vehículos con las 4 gomas hacia arriba, entonces tú reconoces que tú eres frágil, que tú eres débil, que tu cuerpo necesita descanso. Entonces, cuando por el exceso de estrés, de querer cumplir con todos esos trabajos, eso me trajo un estrés acumulado. Y ese estrés acumulado me produjo una arritmia cardíaca. ¿Tú ves? Entonces yo dormía muy poco, vivía de aquí para allá y de allá para acá. Y tuve que frenar un poquito el carro. Entonces, eso es lo que pasa. Mucha gente hoy en día cae en esta condición porque se tira carga, se sobrecarga, se tira carga y se mete en compromisos que no sabe cómo hacerle frente. Entonces se tira más carga encima. Y esto lo que trae, lleva a la persona a una condición espiritual pobre. Cuando David cayó en pecado, David no estaba al frente de la batalla, pudo haber estado allí porque eran los reyes que les tocaba. No, él se estaba paseando en el palacio. Una mente ociosa es taller del diablo, como alguien dijo. Entonces, dice aquí, mientras cayese envejecieron mis huesos, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Hablábamos de que esa mano que se había puesto sobre él era la disciplina de Dios. Y en el versículo 5 está otra clave que tú mencionabas, cuando él dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Wow. Tú sabes que hay gente que hoy en día le han cambiado la palabra, los nombres se lo han sustituido. Por ejemplo, a los brujos y hechiceros le dicen psíquico. Al pecado y a las transgresiones le dicen indecencia. Como que le ponen palabras bonitas. Pero es el mismo perro con otro collar. ¿Tú ves? O sea, el mismo pecado, es el mismo pecado. David dice, confesaré mis transgresiones, porque él sabía que lo que él había hecho merecía el castigo de Dios, Sí. merecía el juicio de Dios. Total, hermano, es que ahí está todo. ¿Quiere usted ser feliz? Bueno, la fórmula nos está diciendo a nosotros que el ser perdonado trae felicidad, no trae culpa. Entonces, mira, pensando en esto, yo he experimentado algo. Muchas veces nosotros como cristianos nos metemos en una serie de decisiones que Dios no las ha aprobado. Y yo platicaba con el hermano de cabina anoche, tu hermano José, que yo no puedo irme a vivir
a un apartamento que yo no pueda pagar. Ujú. Yo no puedo irme a agarrar un carro que no está al alcance de mis finanzas. Ujú. Yo tengo que, como decían en mi pueblo, abrigarme hasta donde la cobija llega. ¿Por qué razón? Si yo vengo y le doy vuelta al embudo, entra menos y gasto más, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a afectar la economía de la cocina de mi casa, voy a atrasar Tus hijos. los hijos, incluso las ofrendas en nuestra iglesia ya no van a ser la prioridad porque como me metí en camisa de 11 varas, entonces estoy cargado, estoy abatido con malas decisiones que si las llevamos al ámbito de la palabra de Dios, tenemos que llamarle no malas decisiones, pecado. Ujú. Esa es la palabra, no malas decisiones, es pecado. Ahora, si yo vengo y yo confieso mi pecado, yo tengo la seguridad de que Dios va a limpiarme de ese pecado. Me va a dar esa paz que necesito, pero la consecuencia queda, Sí. ¿verdad? Porque no puede quitar la consecuencia, hay que seguir pagando. Si tengo que regresar el carro, lo voy a regresar. Si tengo que cambiarme de apartamento porque es muy fino donde vivo, o porque quiero ropa fina, no, pues bajarle al nivel para dejar de estar en esa situación. Y déjame decirte algo, hay cosas que escapan de nuestras manos, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos el control de todo. Hay cosas que vienen de la soberana mano de Dios, que a veces tú tienes todo y de repente pierdes todo lo que tienes. Como es el caso de Job, que en un solo día perdió todo y de ser rico se vio en la miseria. Sabemos que Job no tuvo directamente una culpabilidad ni un control de eso, porque eso vino de la mano de Dios. Por eso él dijo, Jehová dio, y él no dijo, el diablo me quitó, sino que él dijo, Jehová me quitó. Porque Dios da y Dios también quita. Entonces, entendemos esa parte de que usted hoy puede estar trabajando y de repente perder el trabajo y perder la empresa que tiene y puede caer en una condición que quizás usted no se esperaba ni tenía esto en sus planes. Pero muchas de las decisiones que nosotros tomamos luego nos afectan a nuestro futuro, ¿verdad? Decisiones que tomamos, nosotros cosechamos lo que sembramos. Amén. En el caso de David, él estaba cosechando las consecuencias de su pecado. Él había tomado esa decisión. Nadie lo empujó, lo motivó a que él hiciera eso. Él lo hizo por el deseo de su corazón. Entonces, aquí vemos a David ya en una condición muy triste, pero Dios a la vez le da la solución y él dice, yo voy a declarar mi pecado, yo voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y ahí entonces él comienza a orar y a poner su confianza en Amén. el Señor. Vamos a leer. Hermano, no sé si ves ahí que en los primeros versículos está viendo él y nos está contando, pues, nos está contando de que cuando él confiesa su pecado, Dios le perdona, Dios le da la dicha, la felicidad de restaurar su relación con él. Entonces nos está contando que para poder salir de la depresión, yo necesito confesarle mi pecado al Señor, porque eso trae como resultado la felicidad. Mira, con respecto a lo que estabas diciendo, yo siempre hago esta comparación entre el que da el botín y el botín. Mira, muchas veces sufrimos más cuando perdemos el botín. Y aquella depresión, se perdió el negocio, se perdió esto,
porque nuestro corazón está enfocado más en el botín y naturalmente como seres humanos eso es lo que más perseguimos, el despojo, el botín, la finanza, lo material. Entonces, como cuando nos estamos apoyando en eso, ¿qué dice el Señor en el Salmo que tú leíste en la predicación? Si suben, dice, si aumentan las riquezas, No ponga el Señor dice, no le ponga la confianza en ellas. ¿Por qué razón? Porque hay un momento en que el Señor mueve la jugada. Entonces nuestra felicidad tiene que ser Él, no el botín. Y es una lucha interna, porque estamos pelea y pelea porque queremos el botín, porque el botín nos da seguridad, nos cerca, el botín nos da un supuesto gozo, pero una vez que el Señor mueve el botín, dice el Señor, bueno, ¿qué te queda? O sea, ¿en quién te alegras? ¿En el botín o en quien da el botín? Entonces tenemos que aprender eso. Tener ese balance. Porque el Señor, el botín se puede ir, pero el Señor queda. Entonces tenemos que aprender, ejercitarnos en eso, ¿verdad? Porque pérdidas pueden venir en cualquier momento. Entonces, bueno, recientemente con este huracán, ¿verdad? Mucha gente perdió su casa, perdió sus bienes, o sea, ya son cosas que tú no controlas. Pero por eso la Biblia nos manda no tener el corazón en esas cosas. Amén, así es. Porque son cosas que se van, que pueden venir, pero también cogen alas de águila y se van. Y se van, exactamente. Versículo 6 dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Amén, Señor. Me guardarás de la angustia y con cánticos de liberación me rodearás. O sea, David había puesto su mirada en el Señor. David había puesto a Dios como su refugio y había puesto su confianza en que Dios lo iba a sacar de esa situación. Y él oraba. Mira, la oración no es solamente como, debemos ver la oración como una lista de supermercado, que yo voy al supermercado y necesito esto. David veía la oración, el hablar de Dios como su único refugio. O sea, él se había refugiado en Dios y sabía que Dios lo iba a guardar de la angustia. Porque cuando la angustia entra en el corazón del hombre, entra la desesperación. El hombre se desespera y comienza a tomar decisiones alocadas. Y afecta emocionalmente todo el sistema, hermano. Mira, yo pienso que, mira, aquí miramos ya un hombre que después de estar deprimido, él vio solución en su alma. Correcto. Porque no solamente lo está diciendo, porque, mira, una cosa es que tú estudies la angustia y otra cosa es que tú estés en la angustia y que de ahí salgas. Entonces, ¿cómo salió este hombre? ¿Cómo es que este hombre llegó a decir, primero estaba diciendo, mientras callé se envejecieron mis huesos, hubo un gemir todo el día? Se ve un hombre deprimido en el 3 y saltamos al 7 y el hombre cambia totalmente su mente, su corazón, todo su ser, todo su ser ya es diferente. Comienza a decir, bueno, en esta situación, quien me tenía atrapado era esta angustia. Pero ahora en el 7 dice, ahora tú, Señor, eres mi refugio. Ahora miremos ahorita en la actualidad, que está ese huracán pasando, hay lugares de refugio donde la gente va, ahí encuentra alimento, encuentra cobija, encuentra abrigo. Entonces él está comparando eso como a Dios, como su refugio. Y mira cómo lo señala. Dios dice, tú me guardarás de la angustia. Amén. Dígame, ¿quién te puede guardar de una angustia bien pegada? Las pastillas Advil, las Tylenol, lo que te receta el psiquiatra o el psicólogo, nada de eso funciona. Entonces tenemos que tener bien claro que solamente Dios puede ser nuestro refugio y solamente Dios nos puede guardar de cualquier angustia.
Sí, el salmista está apelando a la misericordia de Dios y él gemía, primero viendo su condición de depravación, de engaño, de pecado, y él gemía implorando el perdón de Dios, la misericordia de Dios. Nosotros no merecemos el perdón de Dios. Dios perdona por su gran amor y misericordia. Y no solamente el Señor te perdona el pecado, sino que lo borra. Eso es lo que nos enseña la palabra. Amén. Y dice, y no me acordaré más de ellos. Porque hay personas que dicen, yo perdono, pero no olvido. Y siempre están recordándote lo que tú hiciste en el 84. Entonces, Dios perdona y borra los pecados. No importa cuáles sean, por más negro, por más sucio. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor ha prometido en su palabra perdonar a quienes, aquellos que confiesan. Amén. Pero ¿qué sucede cuando no confesamos el pecado? Cuando el pecado lo tratamos de tapar, como hizo Adán, que trató de ocultarse con hojas de higuera. ¿Mm? Cuando tratamos de escondernos, incluso queremos tapar el pecado con una mentira tapa la otra, y otra mentira y tapa la otra. Entonces, al final todo se desmorona. Sí, total. Porque la Biblia dice que el que habla mentira no se afirma delante del Señor, ¿verdad? Entonces, no es un cimiento fuerte, no es una base sólida. Nosotros debemos declararnos culpables y decir, sí, Señor, yo he pecado, Amén. yo lo he hecho mal. Totalmente, así es. Ernesto. Hermano, estaba viendo que si tú ves cómo va el Señor narrando todo esto al principio, pues el salmista está contando cómo ser feliz, cómo salir de la depresión, y podemos decir como segundo paso, él comienza a contarle a otros de que Dios es su refugio y que Dios es el único que nos puede sacar de la angustia. También ese es otro paso que lo podemos tomar en consideración, que ahora que usted ha salido de la depresión, usted puede contarle a otros, ¿verdad? De cómo usted estaba y cómo Dios lo ayudó a salir de esa situación cuando usted decidió confesar su pecado, no quedarse callado, ir a Él, decirle la verdad de esa situación que lo atormenta. Y por último, creo que es la línea final, el 8, ¿verdad? Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y dice, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. O sea, en otras palabras, usted que está en depresión o quiere salir de esa depresión, el Señor nos da un consejo a todos y nos compara que si hoy en esta mañana o posteriormente usted está escuchando esta transmisión, está diciéndonos a usted y a mí que no seamos como el caballo, que no seamos como la mula, que no seamos como el burro, porque es Él el que está hablando en el Salmo 32 y nos da instrucciones, nos está dando su palabra, nos está dando los medios. Y si nosotros decimos, es puro cuento barato, lo mismo, entonces usted tiene la actitud del burro, la actitud de la mula, el caballo, que necesitan un freno, un lazo para jalarlo, porque si no, no se acercan. Sí. Adelante, hermano. Y aunque usted tenga los mejores planes del mundo y el mejor proyecto del mundo y esté planificando para 10 años, para 11 años, y tenga una vida bien cuadradita en su diseño, dice Dios que muchos dolores habrá para el impío. O sea,
lo que le espera a aquel que desobedece a Dios y aquel que no ama a Dios, aquel que vive a su manera, no a la manera de Dios, no son cosas buenas, no son cosas buenas. Muchos dolores habrá para el impío, no solamente en esta vida terrenal. Lo más terrible cuando la persona parte de este mundo y se va sin Cristo. Amén. Pero aquel que espera en Dios, le rodea la misericordia. El bien y la misericordia del Señor te seguirán todos los días de tu vida. Por eso el salmista concluye de esa manera, dice, alegraos en Jehová y gozaos, justos, cantad con júbilo. ¿Sabes que una de las razones por la cual nosotros cantamos y expresamos nuestra gratitud a Dios es por su perdón? Amén, total. Es por su perdón, porque el impío que no tiene a Dios en sus pensamientos, que lo que está pensando en su poder, como aquel hombre rico que dijo, alma, muchos bienes tienes para muchos días, gózate, disfruta. Y que el Señor le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Él estaba tratando quizás de engrandecer sus almacenes, porque decía, necesito más espacio porque aquí no me caben. Él tenía muchos planes, pero Dios, lo que él no sabía era que Dios le iba a pedir esa noche su alma. Amén. Hermano, yo creo que el Salmo 32, creo que es lo que me llama la atención. Bueno, todo es importantísimo, pero fíjate que el Salmo 32 es como cuando tú agarras a tu hijo y lo aconsejas, pero viéndolo a los ojos. Porque hay mucha gente que te aconseja viendo para los lados, para aquí, para ahí, para todos lados, sin ponerte cuidado. Pero aquí el Señor dice, fíjate lo que dice, te haré entender, dice, y te enseñaré el camino en que debes andar. Como un hijo, un padre instruyendo a su hijo, mira, debes de andar por este camino, y dice, y te estoy aconsejando viéndote a tus ojos. Amado hermano que me está escuchando, Dios está haciendo esto en esta mañana con el Salmo 32, viéndonos a nuestros ojos, y nos está dando dirección, nos está dando pasos como salir de la depresión y de ser un infeliz a ser un dichoso, a ser un bienaventurado, a ser un hombre o una mujer feliz. Y lo que decía nuestro pastor, yo creo que me quedo con esa parte. La mayor bendición que todo ser humano puede tener, miren, no son cosas de este mundo. Las cosas que se ven se pudren, se envejecen, agarran alas como águilas y se van. El Señor puede hacer una movida, quitar en qué estamos apoyados, y ahí quedamos desparramados. La mejor bendición que todo mortal puede tener es que nuestros pecados, como dice Corintios 5, 19, no fueron tomados en cuenta en Cristo. Qué bendición más maravillosa para poder salir de la condenación eterna del infierno de una persona que si entra en ese lugar de tormento estará deprimido por la eternidad. Entonces, agarremos el consejo del Salmo 32, vayamos al Señor, que es nuestro refugio, que Él nos quitará toda angustia, toda preocupación, toda infelicidad, pero como dijo nuestro pastor, ser sincero y confesar nuestro pecado. Finalmente, quiero leer esta parte que nos comenta este autor. Dice que el Salmo 32 es una poderosa reflexión primero sobre la naturaleza del pecado y sobre el perdón. David nos muestra que la verdadera felicidad y la bienaventuranza provienen del perdón de Dios. Ese perdón se obtiene a través de la confesión sincera, a través del arrepentimiento. Y la experiencia de David nos enseña
que aunque el pecado trae dolor y sufrimiento, la confesión y el perdón trae restauración y alegría. Por eso este salmo nos invita a vivir una relación abierta y honesta con Dios, confiando en su misericordia y en su amor. Es decir, sincerarse, porque a veces Amén. queremos tapar el sol con un dedo y queremos tratar de justificar lo injustificable. David tuvo que quitarse la vestimenta y decir, sí, yo pequé, te declaré. A partir del versículo 5, ahí es que comienza su sanidad, a partir de la declaración, de la confesión. Porque mira, el versículo 4 dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Esa era la condición que él estaba, pero del versículo 5 en adelante comenzó a florecer Amén. a partir de su confesión del pecado. Ernesto. Sí, totalmente, hermano. Yo pienso que todo radica ahí. Yo creo que estos 3 pasos que hemos dado, lo que nos ha dicho el salmista, primero él pues reconoce su pecado, luego él posteriormente dice a contar lo que había conseguido en el Señor, y posteriormente pues el Señor nos dice, mira, esta instrucción no la deseches, esta instrucción tómala, esta instrucción guárdala, te estoy aconsejando como viendo un padre a los ojos de su propio hijo. Yo pienso que si somos honestos, si somos sinceros, todos sabemos por qué estamos deprimidos. Todos sabemos esos momentos cuando no podemos dormir, cuando se nos va el sueño, cuando viene una preocupación por algo. Yo creo que es momento de correr a Dios y confesarle esa situación por la cual estamos pasando. Ahora, si usted es una persona que todavía usted no conoce a Cristo como su Salvador, le decimos desde aquí lo que Pablo dijo en Corintios. El Padre ha tomado la decisión de reconciliarlo a usted con Él. Y el medio que Él usa es su propio Hijo Jesucristo. Y la palabra de Dios dice que Él no quiere tomarle en cuenta los pecados a usted, pecador. A usted que todavía no ha reconocido su pecado, Dios no quiere tomarle en cuenta sus pecados, todas sus maldades que usted ha hecho, desde el momento que usted comenzó a pecar hasta este día. El Señor quiere no tomarle en cuenta sus pecados, borrarlos, tirarlos al fondo del mar. ¿Y sabe a quién se los puso? A su propio Hijo Jesucristo, al hombre más limpio, al hombre más perfecto, al hombre que nunca pecó, nunca se halló engaño en ese hombre. Qué pureza de hombre, qué santidad de hombre. Y dice que por nosotros fue visto como un delincuente, tratado como un delincuente, y el Padre en unidad con el Espíritu Santo lo matan. De tal manera que él dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento está cargando la maldad suya y la maldad mía. ¿Qué tiene que hacer? Dios le pide 2 requisitos a usted que todavía no ha reconocido su pecado. Que se arrepienta de su pecado, que confiese su pecado. Como estábamos hablando con el pastor, ser sincero, ir a Dios y decirle, Señor, yo he hecho esto, esto y esto. Dios lo sabe. Y número 2, usted viene en fe de que sus pecados fueron puestos sobre ese hombre fue ajusticiado por nuestras iniquidades. Y ahora usted y yo podemos decir, Cristo, Cristo, Cristo es nuestra justicia. Amén, amén. Bueno, queremos invitarte a nuestra iglesia. Estamos ubicados en la 91 North Bayview Avenue, Freeport, Nueva York, 11520. Nuestros horarios de culto son los martes a las 7:30 de la noche, tenemos estudio bíblico, los jueves 7:30 culto de oración y los domingos
desde las 10 de la mañana. Así que queremos invitarte a nuestra iglesia para que participes con nosotros y puedas escuchar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hasta la próxima. Amén.